Bienvenidas y bienvenidos a Ecuador en Contacto. Hoy es viernes 24 de mayo y recordamos el aniversario de la batalla de Pichincha, un hito crucial en la historia de nuestra independencia. Hoy el presidente Daniel Noboa realizó su informe a la nación. Cientos de simpatizantes respaldan su gestión, mientras que otros, inclusive legisladores, sostienen que queda mucho por hacer. Vamos a conocer los titulares de inmediato. En una operación militar contra la minería ilegal en Tovar Donoso. Informe a la Nación del presidente Noboa presentó 4 ejes principales: desarrollo económico, seguridad, medio ambiente y social. Criterios a favor y en contra de la labor del presidente se dieron tras su informe en la Asamblea. Simpatizantes del primer mandatario consideran que su gestión puede mejorar. Quédense junto a nosotros y conozcamos juntos las noticias que han marcado el país. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos este espacio comunitario y contarles que este 24 de mayo y al conmemorar los 202 años de la batalla de Pichincha, el presidente de la República, Daniel Noboa, colocó una ofrenda floral a los héroes de la independencia de nuestro país. Posterior acudió a la Asamblea para dar su informe de labores, donde resaltó que hoy los ecuatorianos tienen un mejor país, aunque no profundizó en estadísticas que sustenten su informe a los ecuatorianos. Rolando Goyes nos cuenta de inmediato los detalles. Corape informa. Y el Ecuador se integra. El presidente Daniel Noboa encabezó los homenajes al recordar un año más de la batalla de Pichincha en el Templo de la Patria, lugar donde se libró la gesta histórica el 24 de mayo de 1822. Ceremonia castrense que contó con la presencia de autoridades de Estado y de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas. En este lugar, el presidente Noboa reiteró que tras la consulta popular del pasado 21 de abril, las Fuerzas Armadas cuentan con herramientas para enfrentar a la violencia en el país. La unión y el apoyo para derrotar al terrorismo está inclinando la balanza y hoy podemos decir que los resultados están dando sus frutos. Estamos devolviéndole la confianza a los ecuatorianos que ya han perdido el miedo. Luego de esta ceremonia, el primer mandatario acudió a colocar otra ofrenda floral en el mausoleo dedicado al mariscal Antonio José de Sucre, en la Catedral Metropolitana de Quito. Posterior a la colocación de ofrendas florales, el jefe de Estado se dirigió a la Asamblea Nacional para realizar su primer mensaje a la nación, que coincidió con sus 6 meses de gestión. En medio de una multitud que se concentró en las calles aledañas a la Asamblea, llegó al Legislativo a pie. Ingresó al Palacio Legislativo, donde recibió los honores y saludo del titular de la Asamblea, Henry Kronfle. La primera dama, Lavinia Balbonesi, acompañó su recorrido y el informe al pueblo ecuatoriano. Su rendición de cuentas fue de forma atípica, pues normalmente los mandatarios le realizan una vez que cumplen un año en el cargo, pero él asumió el 23 de noviembre de 2023, luego de los comicios excepcionales, tras la muerte cruzada decretada por su predecesor, Guillermo Lasso. Soy parte de una nueva generación y una nueva forma de hacer política que se abre paso rompiendo los esquemas, rompiendo los patrones de la política tradicional, que estoy seguro que con el respaldo del pueblo ecuatoriano solo serán un mal recuerdo del pasado. Hacemos nuestras las palabras de León Tolstoy. No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad. Un día como hoy, hace 202 años, valientes soldados lucharon de la mano de naciones hermanas para darnos la libertad y la independencia. Un día como hoy, bravos soldados y policías ecuatorianos luchan cada día para preservar esa misma libertad. La lucha por libertad continúa, por la libertad de salir a la calle sin temor y el sueño de una nación próspera y con empleo para los jóvenes y para todos. Un día como hoy, con la unidad que nos da la determinación de esta lucha, podremos decir como el 24 de mayo de 1822.
Venceremos. ¡Viva el Ecuador! Este fue su primer y último informe en este periodo, porque en febrero de 2025 habrá elecciones presidenciales, en las cuales él buscará la reelección para un periodo más largo. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y continuando con este mismo tema, amigos y amigas, contarles que desarrollo económico, seguridad, medio ambiente y social fueron los 4 ejes principales que el presidente Daniel Noboa presentó durante su informe a la Nación en la Asamblea Nacional, donde, como escuchamos, estuvo acompañado de sus ministros e invitados diplomáticos. Nicole Mendoza nos preparó un reporte para conocer un poco más. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. Rodeado de sus ministros e invitados diplomáticos, el presidente Daniel Noboa presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional su primer informe a la Nación, en donde detalló todo el trabajo que ha realizado durante estos 6 meses de su gestión desde que fue electo el 23 de noviembre de 2023. Su discurso se centró en 4 ejes principales: desarrollo económico, seguridad, medio ambiente y social. El aspecto económico se enfocó en la empleabilidad, el turismo y las exportaciones. Y ahora nos dan la oportunidad para poder desempeñar nuestras capacidades y para poder tener un buen ámbito laboral. Es increíble en el Ecuador, tiene muchísimo que dar. Estamos realmente fascinadas a los años que tenemos un presidente que realmente le importa el turismo y que se ponga la camiseta para poder sacar el turismo adelante. Y así podría seguir dando cifras todo el día, pero en el nuevo Ecuador los éxitos económicos no se reducen a un número, sino al impacto que se ha generado en la vida de los ecuatorianos. Porque podríamos hablar del éxito que significó aprobar 5 leyes económicas urgentes: la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la Ley de Competitividad Energética, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Turismo y la Ley para enfrentar el conflicto armado interno. En el siguiente eje de seguridad se destacaron los resultados obtenidos en la lucha contra los grupos terroristas. El compromiso y sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme, pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país. En el aspecto social, se reflejó la entrega de viviendas, el mejoramiento en los servicios de salud y la alimentación escolar. Ahora sí podemos decir que tenemos un hogar digno con nuestras familias, con nuestros hijos. De esta forma, el presidente Noboa dio paso a su 4 eje, orientado en las acciones que se tomaron para solucionar problemas ambientales, de infraestructura y energéticos del país. Cabe señalar que este informe a la Nación se dio bajo condiciones atípicas, ya que según lo estipula la Constitución, uno de los deberes del primer mandatario es presentar los objetivos del Plan de Desarrollo anualmente, y en esta ocasión el presidente Noboa lo ha realizado a 6 meses de su gestión. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera por ese reporte. Y seguimos con este tema relacionado a la rendición de cuentas, al informe a la Nación que realizó el presidente Daniel Noboa. Y precisamente tras este informe de labores del presidente Noboa, este 24 de mayo, existieron reacciones sobre las cifras presentadas, acciones desarrolladas y planes a futuro. Desde los integrantes de las bancadas legislativas se afirma que aún queda mucho por hacer, mientras que para autoridades de Estado se está colocando la casa en orden. Rolando Goyes nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Fue un informe a la Nación que no sobrepasó los 30 minutos y que dio el presidente Daniel Noboa al cumplir 6 meses de gestión. Informe que contó con la proyección de 4 videos, donde se resaltó la labor en varios ejes. Al concluir este acto cívico, existieron reacciones a favor y en contra de las cifras presentadas y lo que el gobierno ha mencionado como el nuevo Ecuador. Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic, consideró que el informe a la Nación no se apega a la realidad que viven los ecuatorianos. Pero en la práctica falta muchísimo. Falta resolver el tema de la inseguridad en el país. Todavía hay tantos asesinatos a lo largo de nuestro territorio. Hay jóvenes que no han podido acceder a la educación.
los centros de salud, hospitales están sin lo necesario para atender a la ciudadanía. De su parte, el legislador Jorge Peñafiel señala que hay aproximadamente 100.000 ecuatorianos que han perdido el empleo adecuado, mientras el mandatario habla de cifras de crecimiento. Hay aproximadamente 100.000 ecuatorianos que han dejado el empleo adecuado por empleos informales. Y eso no los ha expresado el señor presidente aquí, ni en los videos, ni tampoco en su discurso, y eso sorprende. No así para Lucía Jaramillo, ahora parte de las filas de ADN, que resaltó que hoy el país tiene un presidente que los está representando. El presidente ha sido muy claro y muy conciso. Esto recién empieza. Nosotros no vamos a agachar los brazos ante la criminalidad, ante estas organizaciones narcotraficantes. En cambio, para las autoridades de Estado, estos 6 meses han sido de trabajo arduo y que primero había que colocar la casa en orden, lo mencionó el viceministro Esteban Torres. Lo que antes se vivía en Esmeraldas, por ejemplo, hoy ya no se vive en Esmeraldas. Sin embargo, hay provincias que necesitan un apoyo adicional y por eso el presidente ha firmado un nuevo decreto de excepción con el respaldo además de alcaldes y prefectos de dichas provincias y por eso esperamos que haya la sensibilidad necesaria en la Corte Constitucional para que se apruebe. Y que pese a haber avanzado, aún queda mucho por hacer, así lo precisó el ministro del Deporte, Andrés Guzmán. La gran cantidad de objetivos que se han alcanzado, otros que tendrán que sostenerse y algunos otros que tendrán que alcanzarse, son proporcionales al deseo que tiene la gente de vivir una situación distinta. Para la asesora presidencial Diana Jacome, el presidente Noboa está cumpliendo con lo que los ecuatorianos le pidieron durante campaña. Y el presidente Daniel Noboa, con determinación, valentía y ese liderazgo con el equipo que lo acompaña de ministros y ministras, pues ha demostrado que se puede hacer muchísimas cosas cuando existe la voluntad, cuando existe la valentía y la determinación. Informe a la Nación, que contó con la presencia de autoridades de Estado, asambleístas, invitados especiales y delegaciones de movimientos que respaldan el trabajo que desarrolla el gobierno. En esta oportunidad, la bancada del correísmo no acudió a escuchar el informe a la Nación. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Ruiz García. Corape informa. Y el Ecuador se integra, te agradecemos Rolando y seguimos informando aquí a través de Ecuador en Contacto. Gracias a quienes se conectan diariamente a este informativo y conocen junto a nosotros los temas que han marcado la jornada en el país. Y contarles que cientos de simpatizantes de diferentes provincias del Ecuador se concentraron en los alrededores del Parque El Arbolito en Quito para recibir y demostrar su apoyo al presidente Daniel Noboa, quien se dirigió a la Asamblea Nacional para dar su informe a la Nación. Según algunos de sus seguidores, la gestión del presidente puede mejorar, tomando en cuenta las múltiples crisis que atraviesa el país. Nicole Mendoza nos cuenta más. Veamos. Corape informa. Y el país se integra. En medio de pancartas, pantallas gigantes y figuras de cartón, el presidente Daniel Noboa fue recibido por cientos de simpatizantes que viajaron desde varias provincias del país para brindar su apoyo al primer mandatario en la presentación de su informe a la Nación. Esta concentración se dio alrededor del Parque El Arbolito y El Ejido. Durante esta jornada, algunos seguidores del presidente Noboa señalaron que su gestión durante estos 6 meses no ha sido suficiente frente a varias crisis que atraviesa el país. Estamos pasando todos los ecuatorianos un poquito esta situación un poquito crítica, oiga. Sí, porque a nivel nacional, imagínense, antes había trabajo, qué sé yo, me presentaba mi carpeta, enseguida me cogían y hoy en día no, tengo que esperar turnos y tanta cosa hoy en día, vea. En esa gestión se está tratando de retardar mucho porque desde cuenta no le da paso al maestro 8 todavía y o sea ni termina para hacer las postulaciones y no hay otra para que y ni terminan, por ejemplo, los que son legibles no les dan el trabajo que deben, ya ellos ya ganaron y no les dan el trabajo, o sea, eso veo algo absurdo, deben de mejorar eso el señor presidente. Sin embargo, Felipe Bonilla, ex candidato a la prefectura de Tungurahua, considera que el trabajo del presidente Noboa se ha destacado gracias a sus acciones como el incremento al IVA o la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Que es muy importante, si bien es cierto se lo el IVA, pero es muy necesario porque el recurso económico ¿de dónde se va a sacar? Es como cuando en una casa no hay plata y los hijos piden una cosa, otra cosa. ¿Qué tienen que hacerse los padres de familia? Endeudarse. Lo mismo es acá en el Estado. Si no hay recursos económicos, se tiene que conseguir de uno u otro lado con el objeto de poder satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano.
De igual forma, el secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Edison Martínez, también demostró su apoyo al presidente Noboa, resaltando el trabajo realizado en conjunto con el Consejo. Hemos puesto metas claras con objetivos muy específicos para seguir atendiendo a todas las personas. Sabemos que estamos presentes en este gobierno para todas las personas con discapacidad y nos seguiremos viendo presentes a futuro con la presencia de nuestro señor presidente Daniel Noboa. Es así que la opinión de los simpatizantes del presidente se divide entre quienes consideran que su gestión ha sido satisfactoria y por otro lado, quienes aspiran que las acciones desde el Ejecutivo mejoren y se enfoquen en solventar las problemáticas que presenta el país. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros Nicole Mendoza y Rolando Goyes por presentarnos este informe a detalle de cómo fue el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, conocer un poco quiénes le acompañaron, también los temas en los que se centró para dar a conocer a la población acerca del trabajo realizado durante este tiempo. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto para seguirles compartiendo más noticias. Quédense junto a nosotros. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador. Corape. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape es una organización de comunicación comunitaria. Trabajamos proyectos de desarrollo, proyectos en el marco de lo educativo, lo informativo y lo social, siempre con enfoque de derechos. Utilizamos herramientas comunicacionales y educomunicacionales a través de las cuales logramos hacer incidencia en la población con la cual nosotros trabajamos. Esto nos permite tener una presencia nacional, trabajando en alianzas estratégicas con otras organizaciones sociales, medios de comunicación en todo el territorio nacional. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Seguimos informándoles en este viernes 24 de mayo y contarles que ante consultas ciudadanas realizadas a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL mediante la red social X sobre el descuento de la planilla del servicio de energía tras los extensos cortes de luz en abril de 2024, la institución respondió que la compensación del 50% del consumo de energía correspondiente al mes de abril para los usuarios residenciales se implementará desde el 29 de mayo en las planillas del servicio eléctrico. Recordemos que en medio de los apagones que se vivieron a escala nacional, el presidente Daniel Noboa prometió que se cubrirían estos valores. Ha trascendido que financiar el 50% de las planillas de luz significa al Estado cerca de 40 millones de dólares. Y cambiamos de inmediato a otro tema y también contarles que Ana Gómez, directora ejecutiva de la Asociación MEGA, señaló que la participación de mujeres en la política ha evolucionado en todos los ámbitos. Sin embargo, en la actualidad existe una discriminación hacia ellas, tanto como por violencia de género, física y psicológica. Veamos de inmediato este reporte de Charlie Ríos de Radio La Tacunga. Nosotros nacimos en una generación en la que el derecho al voto ya es universal. Nosotros podemos, de hecho aquí en el Ecuador es obligatorio. Sin embargo, los derechos de participación no se circunscriben solamente a votar. En la Constitución, el artículo 61 reconoce que parte de nuestros derechos son, por ejemplo, también el elegir y ser elegidas. Respecto a ser elegidas, en el Ecuador todavía existe una brecha entre hombres y mujeres para la participación política.
hemos tenido la oportunidad de acompañar precisamente las denuncias de las víctimas de violencia política, obteniendo la sentencia y destitución de 3 alcaldes en el periodo anterior, un presidente de una junta parroquial también, y cambiar precisamente un precedente jurisprudencial para invertir la carga de la prueba en estos procesos para las mujeres víctimas de este tipo de violencia. La violencia política es una de las principales barreras. Esta se manifiesta no solamente en violencia física, sino principalmente la violencia psicológica, pero también la violencia económica. Las organizaciones políticas no destinan el mismo recurso para posicionar las campañas de hombres que de mujeres, y tampoco lo realizan precisamente para sancionar internamente los procesos de violencia política. Tengo la suerte de ser la persona que ha acompañado como abogada los casos de litigio de violencia política de género, y eso ha provocado precisamente que haya reacción de parte de los denunciados. Las primeras denuncias inclusive fueron patrocinadas por instituciones que deberían ser neutrales, como la Asociación de Municipalidades del Ecuador o CONAGOPARE, que confían en sí mismas, que lamentablemente el sistema que tenemos siempre nos hace creer que nosotras tenemos que estar 3 veces más preparadas que los compañeros, porque ellos nacen con la legitimidad de que su palabra dice la verdad, mientras que la nuestra hay que demostrarla con datos y estadística. Entonces, lo importante es precisamente que crean en sí mismas, que no se dejen cuando existan este tipo de procesos, pero sobre todo que busquen estas redes. En otros temas, asambleístas y delegados de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional recorrieron estaciones petroleras y escucharon a los afectados por la contaminación de los mecheros en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Víctor Gómez dialogó con la ciudadanía y con la asambleísta Mariuxi Sánchez de la provincia de Orellana, quienes señalaron que no se ha cumplido la sentencia que determinó que se eliminen los mecheros. Vamos de inmediato al reporte. Nosotros hemos puesto la demanda y el Ministerio aquí del Ambiente, el MATE, ha sido un elefante blanco. No ha habido ninguna respuesta, que dicen ya tenemos todo esto, tranquilícense, que ya mismo vamos a solucionar este problema, y hasta la vez no tenemos ningún resultado. Porque ellos ocultan la verdad, ocultan la realidad. Ellos se hacen toda una vida a favor de las compañías, se hacen a favor de los contaminantes, y a favor de la gente que estamos sufriendo nos dejan atrás. Yo soy la presidenta del barrio y créanme que es una lucha constante y diaria que nos toca hacer. Ahora hemos optado porque lastimosamente vamos a poner una demanda nosotros a Petroecuador para ver si así somos escuchados por parte de la UDAD. Los abogados nos están ayudando porque nosotros no hemos sido escuchados por nadie. Entonces esperemos que con eso y con la ayuda de ustedes como autoridades nos ayuden a solucionar tanto el problema de los mecheros como ruido y vibración. A ver qué a nosotros como barrio nos pueden decir, porque una sola persona no puede. Aquí todos los moradores estamos en esa lucha constante y nuevamente le vuelvo a pedir que nos ayude. Asambleísta Mariuxi Sánchez de Orellana. Bueno, coméntenme sus primeras expectativas, impresiones de ese recorrido que van a hacer hoy y mañana acá en el caso Mecheros. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, cumpliendo con nuestro trabajo como fiscalización, sobre todo en la Comisión de Biodiversidad, hoy hemos sido invitados por parte de los accionantes de esta sentencia que estamos fiscalizando en esta comisión, y pues vemos aquí lo que... Bueno, yo soy de Orellana, vivo la realidad, y yo sabía que cuando van a nuestra comisión o nos presentan un escrito es totalmente otra realidad, y esta es la realidad, la que nosotros hoy estamos constatando. Hemos sido invitados a la comisión, hoy nos encontramos los 2 asambleístas amazónicos de por Sucumbíos, Coms Córdoba, y de Orellana mi persona, y también están asesores del compañero Moreno y de Sofía Sánchez. Y efectivamente nos estamos dando cuenta que por la cercanía y lo que menciona la sentencia, que se debió haber cumplido ya la eliminación de los mecheros que están cercanos a los centros poblados, eso no se está cumpliendo. Entonces aquí estamos efectivamente para verificar en territorio lo que se nos está diciendo otra cosa a nivel de las comparecencias y de la documentación que nos presentan. Y esa es la información que llega desde la Amazonía ecuatoriana. Amigos y amigas, y continuamos informándoles en Ecuador en Contacto. Gracias a quienes se conectan junto a nosotros diariamente, nos sintonizan, nos dejan sus comentarios y comparten este informativo. Y contarles que naciones originarias, organizaciones e instituciones de la región analizaron la incidencia comunitaria del proyecto Ecosalud en la Amazonía, que se ejecutó en las 11 comunidades.
Uno de los temas abordados fue la medicina ancestral y su importancia en los territorios. Juan Carlos Apolo, en colaboración con José Santi del equipo de noticias de Radio La Voz de la Confeniae, con el reporte. Veamos. Ñuka shutiman Ernestina Cerdante, ñuka shamuñichi la comunidad Shiwakucha ayullaqtamana. Ñukanchi llangamushkanchi kay iskay wata tuputa. Payguna kayachishkashina, ñawpunda kay Indira pay ñukatapis kashina. Shamushkani como madre de familia de Amauta, también ñuka shamushkani chibimi ñukata riksiwanawra ñuka sachambita yanuk tariksisha apishka una ñukata, pero ñuka sachamanda mawni Shiwakucha llaqtamanta. Al igual que doña Ernestina replicó sus conocimientos en las comunidades, hay promotores, monitores y sabios de las naciones Quichua, Guaurani, Achuar y Shuar que participaron en el taller de análisis de incidencia comunitaria como parte del proyecto Ecosalud en la Amazonía, ejecutado por Fundación Salud, Ambiente y Desarrollo FUNSAD y la Universidad Andina Simón Bolívar. Óscar Betancur es el coordinador de la iniciativa y nos da detalles. Surge un poco después del encierro de la pandemia por la COVID, bajo el entendido de que la enfermedad y la pandemia ha tenido una estrecha relación con el deterioro ambiental, con el cambio de hábitat de los seres vivos, de los animales, de las aves, de los reptiles y de otros, que a su vez están lamentablemente generando condiciones para el aparecimiento de nuevas pandemias y de, obviamente, un destape de las ya existentes de hace rato, como las zoonóticas. El proyecto, que inició en 2021 y concluye en octubre del 2024, se coordina a través de la dirigente de la Mujer y Salud de Confeniae, Sandra Alvarado, y su objetivo fue fortalecer prácticas en medicina propia durante la pandemia COVID para prevenir contagios masivos en las comunidades, con aporte desde el uso de medicinas occidentales. Y este taller es con la finalidad de informar o de socializar la información obtenida durante el trabajo de este proyecto, que tuvo 3 fases. La primera fase ha sido el levantamiento de la información, el diagnóstico. La segunda fase fue la capacitación a promotores y monitores y sabias de la medicina ancestral, y esta tercera fase es la incidencia política con las diferentes entidades para poder fortalecer el conocimiento del sistema ancestral de salud, para poder articular con las diferentes instituciones públicas o privadas. 11 comunidades de las regiones centro y sur de la Amazonía fueron las beneficiarias directas. En colaboración con José Santi, informó Juan Apolo. Seguimos a través de este espacio comunitario de la Red Corape. Llegó el momento de conocer también detalles internacionales. Y es que en Colombia hay documentados 120.000 desaparecidos en el conflicto armado, una angustia interminable para las familias que no pueden cerrar los procesos de duelo. Existe una impunidad del 99.3%. Vamos de inmediato a este reporte gracias a la DW en español. Más de 30 años después, Pablo Contreras vuelve a casa de sus padres. Se cumple así el último anhelo de su mamá, que quería darle una sepultura digna a su hijo desaparecido en el marco del conflicto armado de Colombia. La reunión que se hará en la casa es una despedida postergada. Sí, mi mamita sí, querer encontrarlo demasiado. Allá arriba el tío Jacinto le había dicho más o menos en qué parte había quedado y que fueran juntos a hablar y eso, pero más de uno le dijo que no. Tenían que ir, pero como con gente, así como ahorita, ¿no? Entrega digna, tenían que ir con autoridad y eso, pero que ellos solo no podían hacer eso. El tío de Pablo sabía dónde habían enterrado a su sobrino, pero también sabía que el grupo armado que lo había asesinado estaba atento a quien fuera a buscar el cadáver. Tuvieron, ¿no?, estos retratos, fotos, y eso los quemaron todos. El ejército vino y esculcó y todo, quemó lo de parte de mi hermano Pablo. No dejó nada ahí de eso, y que entonces pues, lo estaban, era como en amenaza, mamá la tenían, era amenazada, y entonces por eso ella tampoco, entonces no, digo que últimamente dejaban así, no iban a rescatar a mi hermano Pablo.
La búsqueda fue asumida por el hijo mayor de Pablo, que jamás conoció a su padre, pero que pasaba sus vacaciones en esta casa y estuvo buscando el cadáver los últimos 10 años. Eso fue como una forma de retribuirle un regalo a mi abuela. Ella, cuando estaba en vida, siempre nos pedía de que si teníamos la posibilidad de conseguir los restos de mi papá, lo hiciéramos. La actividad que se realiza hoy en casa es una forma de despedir a Pablo. Su familia cree que fueron afortunados al tener pistas sobre la fosa común donde lo enterraron. Es difícil llegar donde lo fueron enterrados. No es fácil llegar a un lugar donde los grupos armados enterraron los cuerpos, porque a veces los entierran sin nombre. Del acto participa la unidad de búsqueda de personas y el segundo hijo de Pablo Contreras. Ninguno de sus hijos lo conoció en vida. Yo sí hubiese querido tener un papá. O sea, yo creería que eso sería un buen hijo. Muchos tienen sus papás vivos y salen con sus papás a hacer actividades, trabajan con sus papás y eso. Y yo sí hubiese sido buen hijo, la verdad. Casos como el de Pablo Contreras son comunes en esta región colombiana, norte de Santander. Lo excepcional es que hayan podido dar con el paradero de Pablo. El defensor de derechos humanos Mario Otero hizo parte del proceso. La búsqueda no descansa, no se detiene. En medio del conflicto es difícil para las familias llegar. Es difícil para los que desean tener alguna noticia de su ser querido. Y esperamos que sigan habiendo posibilidades para los familiares, para las instituciones y las organizaciones sociales que aún siguen buscando. Los restos de Pablo fueron enterrados en el mismo lugar donde está hace 10 años la tumba de su mamá. Su hijo Eider siente que con esto la familia comienza por fin a hacer el duelo. La verdad es como muy satisfactorio pues saber de que está ahí y pues de pronto venir de vez en cuando a visitarlo y pues tener como esa certeza de que uno lo va a encontrar acá. Colombia tiene más de 120.000 casos documentados de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En el 99,3% los casos están en la impunidad. Y con este reporte de la DW en español nos despedimos de ustedes, amigos y amigas, agradeciéndoles por supuesto su amable sintonía. Gracias por estar junto a nosotros diariamente y conocer esos temas que marcan la jornada en el país y por qué no también en otras partes del mundo. Gracias por acompañarnos. Sigan disfrutando de cada uno de los contenidos a través de esta plataforma en YouTube. Un abrazo fuerte.